El Frente Nacional fue un pacto firmado por liberales y conservadores con el objetivo de terminar la dictadura militar y devolver el poder a los partidos políticos. De esta forma, las minorías políticas y los grupos de izquierda quedaron por fuera de la participación en el Estado, pues se limitaba la participación de cualquier fuerza que no perteneciera a la élite bipartidista. Se repartió la presidencia entre liberales y conservadores, alternando el poder por 16 años. Se creó la carrera administrativa para formar a los empleados estatales. Las instituciones se dividieron entre los dos partidos. Se limitó la participación en los procesos electorales exclusivamente a los integrantes de los partidos liberal y conservador. Los gobiernos del Frente Nacional corresponden a las siguientes presidencias. Alberto Lleras Camargo incentivó la industria nacional con subsidios y estimuló la inversión extranjera. Guillermo León Valencia limitó las libertades civiles y en su gobierno se realizó el bombardeo a la región de Marquetalia. Carlos Lleras Restrepo creó varios institutos como el ICBF y el ICFES. Sin embargo, en su gobierno se vio favorecida la corrupción, pues entregó auxilios a los parlamentarios sin fiscalización del Estado. Misael Pastrana Borrero propuso el Frente Nacional, aumentaron las acciones guerrilleras y puso fin al proceso de reforma agraria. Durante el Frente Nacional, hubo cierta prosperidad económica. Sin embargo, la crisis política de los 70 demostró que el Frente Nacional no respondía a las necesidades del país, puesto que, además, los partidos negaban la participación de la mayoría de la población. Y por otra parte, aumentó el accionar de los grupos armados, paramilitares y narcotraficantes. De esta manera, hubo un descontento social que se manifestó como una oposición política e ideológica. Los principales movimientos de oposición política fueron el Movimiento Revolucionario Liberal creado por López Michelsen. Consideraban al Frente Nacional un grupo de oligarcas excluyentes. La Alianza Nacional Popular, formada por el general Rojas Pinilla. Y el Frente Unido, fundado por el sacerdote Camilo Torres y otros sectores que impulsaron el abstencionismo. La oposición armada fue influenciada por la Revolución Cubana, así que muchos grupos de izquierda apoyaron la creación de guerrillas como el ELN y el M-19, sumándose a las FARC y el EPL. Estos grupos buscaban, entre otras cosas, una reforma agraria para disminuir la desigualdad. Y derrocar a la oligarquía que consideraban culpables de los males del país. Alfonso López Michelsen fue presidente de 1974 hasta 1978. Alfonso López militó en el Partido Liberal Colombiano y es así como fue elegido como presidente. Durante su gobierno, Colombia tuvo una segunda bonanza cafetera, pero a su vez altos niveles de inflación. También crearon el Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras. Se estableció la mayoría de edad a los 18 años y se restablecieron las relaciones entre Colombia y Cuba. Intelectual rebelde,
Así es recordado el expresidente liberal Alfonso López Michelsen, quien gobernó el país entre 1974 y 1978. Fue un presidente verdaderamente liberal, que reformó el Código Civil para asegurar la igualdad de la mujer y que hizo posible el matrimonio civil y su divorcio. Y lo hizo posible en una sociedad que aún se escandalizaba con solo mencionar el tema. Participó en la reforma constitucional de 1968 y con sus pensamientos orientó las deliberaciones de la constituyente que dieron luz a la Carta actual. Su papel en las relaciones internacionales fue determinante. Y hay que decir que López, como internacionalista, no solo cambió el polo del país desde el norte hacia nuestros vecinos y fue pieza fundamental en la devolución del canal, sino que fue también quien reanudó nuestras relaciones con Cuba. El centenario de su nacimiento se convierte en la oportunidad para homenajear a Alfonso el Abogado, político, constitucionalista, pragmático, estadista y abanderado de la paz. Siempre trabajó por la paz con una inmensa generosidad. Defendió la aplicación y vigencia del derecho internacional humanitario en nuestro conflicto armado y luchó hasta el último día, como que se dijo, por los secuestrados, al lado de sus familias. Su carácter pacifista ha marcado el rumbo de las nuevas generaciones. Hoy que Colombia avanza por el camino de la paz, y así lo ratificaron los colombianos en las urnas el pasado 15 de junio, sabemos también que estamos recogiendo los frutos de la semilla de concordia que sembró López Michelsen. Julio César Turbay fue político y diplomático colombiano de ascendencia libanesa, integrante del Partido Liberal, del que fue director y presidente de Colombia en el periodo de 1978 a 1982. Asumió el gobierno con poca educación, ya que no tenía ningún título universitario. En él protagonizó uno de los divorcios más famosos de Colombia, en el cual el Papa Juan Pablo II personalmente disolvió su unión con la ex primera dama Nidia Quintero. Las elecciones presidenciales de 1978 fueron ganadas por el liberal Julio César Turbay Ayala, quien superó por un escaso margen de votos al conservador Belisario Betancur. En estas elecciones, al igual que en las de 1974, se evidenció una alta participación de las nuevas facciones políticas. Entre ellas figuraban el Movimiento de Renovación Nacional, la Unión Obrera Socialista y la Unión Nacional de Oposición. Julio César Turbay gobernaría entre 1978 a 1982. Tan pronto Julio César Turbay Ayala asumió la presidencia, estableció el Estatuto de Seguridad Nacional, un decreto a través del cual se buscaría la defensa del territorio colombiano ante la creciente ofensiva de las guerrillas, y para ello se le dio gran protagonismo a las Fuerzas Armadas en la dirección del Estado. Cabe resaltar que el Estatuto de Seguridad Nacional fue fuertemente criticado por varios sectores de la población colombiana. El Estatuto de Seguridad pretendía hacer contrapeso a los grupos insurgentes, pero además de ello, también lo que se buscaba era regular o incluso prohibir la protesta social. Recordemos que la protesta social es un derecho de todos los colombianos. Al Ministerio Público, por ejemplo, llegaban semanalmente denuncias por torturas en unidades militares y también crecían las detenciones arbitrarias sin justificación alguna, las desapariciones de las personas y los allanamientos a las casas sin ningún tipo de orden judicial. En otros aspectos, Turbay Ayala fortaleció económica y administrativamente las regiones colombianas, implementó programas de transporte como la autopista Bogotá-Medellín y la carretera de Bucaramanga a la costa atlántica. Inició la explotación de níquel en las minas de Cerro Matoso y de carbón en el Cerrejón. Introdujo la televisión a color y creó el departamento del Caquetá. Este gobierno afrontó problemas tales como las huelgas estudiantiles y de trabajadores, la intensificación de las guerrillas
y el auge del narcotráfico. Precisamente a raíz de la difusión del negocio del narcotráfico, Colombia empezó a ser catalogada como una de las mayores naciones proveedoras de marihuana y cocaína a nivel mundial. Durante su gobierno se presentó lo que se conoció como la bonanza marimbera, que ya desde el gobierno de Alfonso López Michelsen, desde 1975, se venía desarrollando en Colombia, y que posteriormente este negocio lo heredarían los grandes capos del narcotráfico en Colombia. Entre los momentos más difíciles por los cuales tuvo que atravesar el gobierno de Turbay Ayala figuran los sucesos ocurridos entre febrero y abril de 1980, cuando varios miembros de la organización guerrillera del M-19, al mando de Rosenberg Pavón, se tomaron la embajada de República Dominicana y después de 2 meses de negociaciones, el comando guerrillero liberó a los rehenes. A pesar de haber logrado una solución pacífica para este hecho, las prerrogativas que el gobierno otorgó al M-19 dieron pie para que la opinión pública e incluso algunos amigos del gobierno denunciaran la debilidad del mandato. La toma de la embajada de República Dominicana acaparó la atención mundial y fue cubierta por diversos medios de comunicación. Y bien, es así como, a grosso modo, podemos ver de manera resumida lo que caracterizó el gobierno de Julio César Turbay Ayala entre 1978 a 1982, un gobierno liberal. Espero que la información les sea de utilidad y nos veremos en un próximo video para hablar del gobierno de Belisario Betancur, que iría de 1982 a 1986. Belisario Betancur inició una gran campaña de alfabetización y una serie de diálogos con la guerrilla. Entre 1953 y 1957 fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Gustavo Rojas Pinilla. Fue el único diputado que respaldó a Laureano Gómez como presidente constitucional. Durante el Frente Nacional fue ministro de Trabajo y Seguridad Social, 1963, senador y embajador ante España. Lejos de cualquier vanidad, después de terminar su mandato se convirtió en un referente de la cultura. Hasta su último aliento fue un vehemente defensor de la democracia y las instituciones. Belisario Betancur Cuartas nació en Amagá, Antioquia, hace 95 años. De familia humilde, de campesinos que vivía en una casa de adobe, fue a la escuela del pueblo y gracias a su dedicación al estudio se graduó de Derecho y Economía en la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín. Y en la furia de los hombres. Comenzó entonces una carrera política en el Partido Conservador que lo llevó a ser diputado de la Asamblea de Antioquia, representante a la Cámara, ministro de Trabajo y embajador en España. Su aspiración de ser presidente de la República se concretó en 1982 tras vencer en las elecciones al expresidente Alfonso López Michelsen. Durante su mandato sucedieron hechos lamentables como la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, la tragedia de Armero que dejó al menos 24.000 muertos, el terremoto de Popayán con más de 300 muertos y el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Desde el comienzo de su gobierno buscó la paz y logró a mediados del año 84 los acuerdos de la Uribe, en los que participaron las FARC, el EPL, el M-19 y la Autodefensa Obrera, con los que se alcanzó una tregua bilateral. En todo caso, tras terminar su mandato, Betancur hizo uso de buen retiro, se dedicó a actividades culturales y literarias y se alejó de cualquier debate político.
Momentos históricos cucuteños recuerda que hace 55 años, el 10 de agosto de 1966, el cucuteño Virgilio Barco Vargas fue designado por el presidente Carlos Lleras Restrepo alcalde de Bogotá. ¿Ustedes se imaginan en esa época a un cucuteño manejando la primera ciudad del país? Como alcalde creó y puso en funcionamiento el planetario distrital, creó la Lotería de Bogotá, remodeló el Palacio Liébano, adquirió y remodeló el edificio Cristo Rey, sitio en donde actualmente funciona el Consejo de Bogotá. Construyó el Coliseo Cubierto El Campín, actual Movistar Arena. Creó la Orquesta Filarmónica de Bogotá, construyó vías como la carrera 68 desde la autopista sur hasta la carrera séptima. Prolongó la avenida Caracas desde la calle 11 hasta la calle 50 Sur. Mejoró la avenida Ciudad de Quito y construyó el tramo entre El Campín y la calle 68. También remodeló la autopista El Dorado. Construyó la calle 63 desde la carrera 24 hasta la carrera 68. Miembro del Partido Liberal y presidente de Colombia en el período 1986 a 1990. César Gaviria fue presidente desde 1990 hasta 1994. Este presentó en el Partido Liberal, impulsó la Constitución de 1991, creó espacios para la participación democrática, también puso marcha en la acción de tutela para la justicia de Colombia. Gracias a la Constitución de 1991 pudo hacer instituciones como la Defensoría y la Fiscalía. El programa de gobierno se llamó Revolución Pacífica y así con ese programa muchos guerrilleros tomaron sus vidas civiles. Hoy, gobernantes. Constitución de 1991. Apenas unos años antes de que el movimiento estudiantil de la séptima papeleta promoviera la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, César Gaviria Trujillo, entonces ministro de Gobierno del presidente Virgilio Barco, ya trabajaba en la idea de impulsar una profunda reforma constitucional que fuera producto de un gran acuerdo político nacional. Tras un cruento periodo de violencia del narcotráfico y de la guerrilla, la búsqueda de consensos y el valor de unos jóvenes que se volcaron a las urnas para reclamar un nuevo orden político, el presidente Gaviria firmó el 4 de julio de 1991 una nueva constitución política y de la que surgió el llamado Estado Social de Derecho. Esta asamblea es un ejemplo de esa nueva democracia que me comprometí a entregarle a los colombianos al iniciar mi mandato. También es una demostración de que esta puede funcionar, de que no se trata de una utopía. Esta nueva democracia tiene un espacio para la tolerancia y el respeto por las ideas ajenas. La nueva Carta Magna fue la más importante transformación del país y se convirtió en la primera constitución de la historia de Colombia que resultó del acuerdo entre las fuerzas políticas y sociales y no de la imposición de un partido dominante. Ernesto Samper. Su presidencia empezó el 7 de agosto de 1994 hasta el 7 de agosto del año 1998. Se enfocaron en 4 temas fundamentales: la búsqueda de una salida política al conflicto armado, la lucha contra el narcotráfico, la preservación de los derechos humanos y el respeto del derecho internacional humanitario. En lo económico, buscó mejorar las condiciones de competitividad y tomó medidas para mitigar el impacto de la apertura económica iniciada por el gobierno anterior. En su administración se restableció la extradición de colombianos al exterior. Hace pocos minutos, el presidente de la República, Ernesto Samper Pizano, entregó su primer mensaje al país. Y es bueno que hagamos un breve recuento de los principales puntos de su plataforma de gobierno. Respeto absoluto a los derechos humanos y un manejo gerencial para buscar la paz. Estos son 2 temas claves de la agenda del presidente Samper para lograr la convivencia entre los colombianos. Programa de gobierno.
Andrés Pastrana fortaleció la lucha contra el narcotráfico a través del Plan de Colombia y dialogó con las guerrillas sin mayores resultados. En 1998, por ejemplo, el expresidente conservador Andrés Pastrana hizo los contactos con el ELN, Ejército de Liberación Nacional, con el fin de discutir una zona desmilitarizada en el sur de Bolívar y Magdalena, medio antioqueño, e instalar allí los diálogos formales. Como ahora resulta que Andrés Pastrana vive mojando prensa, posando para el jet set criollo e influyendo en las decisiones más importantes del país, pues hoy decidimos contarles quién es este caballero. Y para eso trajimos a un invitado muy especial. Bueno, nos tocó solos. O pues bueno, al menos venga usted, Juan Carlos. Andrés Pastrana es un político que se la pasa hablando con la boca llena sobre cualquier tema que se le atraviese en el camino. Pero tiene bigotes de paja y no debería estarlos metiendo en donde no lo han llamado. Pastrana nació en cunita de oro, hijo de un presidente. Divinamente. Que lo crió en un entorno. Divinamente. Que estudió en un colegio. Divinamente. Fue a una universidad. Divinamente. Y que se fue a negociar a la selva con Manuel Marulanda en camiseta polo. Divinamente, ala. Andresito hizo una carrera envidiable cuando era joven. Fue presentador y director del noticiero TV Hoy, con Andrés Pastrana y la cámara de Aris Foguelo. Concejal de Bogotá, presidente del Partido Conservador, alcalde de Bogotá y senador. Luego se lanzó a la presidencia en el 94 y perdió raspando. Y en el 98, ¡boom! Tenemos al presidente más play de todos. Pero Pastrana no llegó ahí solamente por el impulso de su apellido y de su familia. El tipo se supo mover y saber venderse como la mejor opción para el cambio. Por un lado, empezó con muchísima anticipación a desacreditar al partido que iba a ser su competencia en las elecciones del 98. A los 2 días de la victoria de Samper sacó la mejor chiva de su carrera periodística y reveló las famosísimas grabaciones que vinculaban al presidente con un cartel de droga. Por otro lado, se catapultó como el candidato de la paz, porque después de haber perdido contra Serpa en primera vuelta, se reunió con Manuel Marulanda en la selva, se tomaron un tintico, discutieron un posible acuerdo de paz y ¡pum! Pastrana ganó en segunda vuelta y llegó a la presidencia como el Salvador. El problema es que terminó como un mediocre, fracasado, cínico e hipócrita. No muy lejos de la tradición de los presidentes en Colombia, ¿no? Acompáñennos a ver esta triste historia. En sus años como presidente, Pastrana me dejó un desempleo brutal, me dejó una economía jodida, me dejó un montón de millas en Avianca, me dejó grupos ilegales armados hasta los dientes y regados por todo el país, me dejó desplazados por montones, me dejó la cifra más alta de secuestros y de muertos por el conflicto, me dejó un país nadando en coca, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra, me dejó cosas muy bonitas y además de todo prometió cobertura universal en salud y no cumplió, equidad y calidad en educación y no cumplió, una reforma política en la que acabaría el clientelismo de este país y no cumplió, y un acuerdo de paz que acabaría con la guerrilla más antigua de América Latina. No cumplió. Pastrana lleva años repitiendo que Santos le entregó el país a las FARC. Pero lo que no dice es que cuando él fue presidente les estaba sirviendo en bandeja de plata y sin cobrar por el domicilio el país entero a las FARC. Les regaló 42.000 kilómetros cuadrados a las FARC sin militares y sin ninguna resistencia. Permitió que las FARC hicieran cuanta porquería se pudieran imaginar en la zona de despeje. Fue el niño Dios encarnado de las FARC porque les dio cuanto regalo quisieran, hasta el punto de aprobarles una posible asamblea constituyente que iba a destrozar todas las reglas del país para volverlas a hacer. Y además de todo, como si lo anterior no fuera suficiente tragedia, tuvo la osadía de traer a Marvel y a Iván y sus Bam Bam para inaugurar la mesa de negociación. El resultado de su pésima estrategia fue que las FARC terminaron literalmente siendo los dueños y señores de una parte del país, con 6 nuevos frentes de guerra, miles de guerrilleros más y el poder de secuestrar, matar políticos y tumbarse pueblos sin que nadie los pudiera parar. Si no están convencidos del desastre tan regio que es Andrés Pastrana, les traemos un par de datos más. Pastrana fue tan laxo cuando estaba negociando con las FARC que les iba a permitir meter mano en el modelo económico del país, las instituciones de la justicia y el funcionamiento del Congreso. O sea, venga y refundamos Colombia. Y mientras este man andaba parchando en el caguán, los paracos se robustecían cada vez más hasta el punto que en 4 años doblaron su número de hombres y dejaron muertos por donde pasaron. En fin, 4 meses antes de acabar su presidencia, Andresito le dijo a Marulanda: yo le di mi palabra
y la cumplí, pero usted me ha asaltado en mi buena fe. Y cuando se acabó ese proceso de paz, Pastrana salió de la presidencia con el rabo entre las patas. Y se dedicó a descansar, a darle una pausa a su vida, a dejar que la clase política tome nuevos aires. Ajá, ahí siguió dando lata de lo lindo. La historia de Pastrana estaba envuelta en el clásico sabor del reggaetón. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Y ahí vamos. No nos digamos mentiras y llamemos las cosas por su nombre. Andrés es un tipo tóxico. Colombia, date cuenta. Cuando le entregó las banderas de su presidencia a Álvaro Uribe, no se ahorró un minuto en darle palo. Y entonces se mostraba como un líder que le cantaba la tabla al hombre más poderoso del país. Le decía sin pudor que el de Uribe era un gobierno narcotraficante y paramilitar. Que a él no le iba a dar lecciones de moral el primo de Pablo Escobar. Pero luego terminaron abrazados, teniendo una cordial y muy franca conversación con Trump, poniendo a un nuevo presidente que salió de la consulta entre Marta Lucha, Duque y Ordóñez, y reconciliándose con la misma clase política de siempre, con la que no hay nada que perdonarse. Con el Partido Conservador podríamos catalogar la relación de Pastrana como una on and off relationship. Primero se querían, luego el Partido Conservador lo echó, entonces Andresito hizo pataleta, después el presidente del partido, Hernán Andrade, le hizo una carta terrible y dolorosa. Y hoy, otra vez, se necesitan para vivir. Lo que llaman la codependencia, puro apego. Ay, y con Santos. A Santos no para de armarle pelea por absolutamente todo. Que los grandes legados de Juan Manuel Santos fueron masacres, asesinatos a líderes, amenazas de muerte a periodistas, que voy a unirme con mi nuevo mejor amigo Álvaro Uribe para promover el no en el plebiscito, que el proceso contra Uribe es para sabotear a Duque. Y téngalo ahí, porque no olvidemos que la gran mayoría del gabinete de Santos fue pastranista. Es más, los mismos ministros de Santos, que fueron fieles seguidores de Andresito, le dicen que se calme, que ya pasó su cuarto de hora, que no sea un niño berrinchudo. Pero lo que Pastrana nos demuestra es que es un cínico al que le cuesta salirse de la escena, que necesita atención, pero solo para chantajear con algunos puestos burocráticos. Y nos hace preguntarnos algo peor. ¿Por qué en Colombia seguimos escuchando a un político que fue pésimo negociador, peor estratega y un presidente malo? Agosto de 2002. Álvaro Uribe asume el cargo como presidente de Colombia. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Casi al mismo tiempo, las FARC lanzan un sangriento ataque contra el Congreso. El saldo, 17 muertos y decenas de heridos. El momento es simbólico para la Colombia de comienzos de milenio, un país sacudido por la violencia política. Uribe, un abogado de Medellín y descendiente de una familia de latifundistas, impulsa el combate contra las guerrillas de izquierda. Las fuerzas de seguridad matan a líderes de las FARC y liberan a rehenes en controvertidos operativos. El Estado promueve al mismo tiempo la desmovilización de grupos paramilitares ultraderechistas como las Autodefensas Unidas de Colombia. Impulsado por su alta popularidad, Uribe es reelegido en 2006. No obstante, también aumentan las acusaciones contra el presidente por sus presuntos vínculos con los antiguos paramilitares y por violaciones contra los derechos humanos durante su mandato.
En 2010, Uribe entrega el cargo a su exministro de Defensa, Juan Manuel Santos, el elegido para conservar su legado. Uribe, sin embargo, rompe con su delfín cuando Santos inicia un diálogo con las FARC que termina en el histórico acuerdo de paz firmado en 2016. El expresidente, senador desde 2014, aboga por la mano dura y lidera la oposición al Tratado de Paz. Aquí se le da impunidad y elegibilidad a los mayores responsables de la FARC, el mayor cartel de cocaína del mundo. Su oposición radical daña cada vez más la imagen internacional de Uribe y en casa está en la mira de los tribunales por los presuntos crímenes cometidos durante sus mandatos. También es acusado de vínculos con el narcotráfico. En 2018, sin embargo, Uribe consigue otra vez llevar a la presidencia a su candidato, en esta ocasión Iván Duque. Pero una vieja disputa con un conocido político de izquierda, el senador Iván Cepeda, desemboca finalmente en la mayor derrota judicial para Uribe hasta la fecha. La Corte Suprema puso este martes a Uribe bajo arresto domiciliario en el marco del proceso abierto contra él por presunta manipulación de testigos. Juan Manuel Santos fue presidente del 2010 hasta el 2018. Colombia es sin duda alguna el acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC, la guerrilla que durante más de medio siglo se había enfrentado con el Estado y había cuestionado su poder. Dejó las armas y desmovilizó a cientos de combatientes. El plebiscito para aprobar los acuerdos de paz también fue uno de los momentos más importantes para el país y para su presidencia, aunque constituyó una de sus mayores derrotas políticas. Por último, aunque en las negociaciones con la guerrilla del ELN solo se logró un único cese del fuego entre el 1 de octubre del 2017 y el 9 de enero del 2018, durante esta etapa de negociaciones con esta guerrilla, sin duda se consolidaron avances importantes que no habían sido posibles en ocasiones anteriores. Juan Manuel Santos, el presidente que deja el poder tras 8 años de mandato en Colombia, es un político audaz y pragmático, capaz de apuestas fuertes y giros inesperados. Ha mostrado una capacidad notable de reinvención, aun cuando pocos apostaban por su supervivencia política en el revés más importante de su carrera, la noche en que los colombianos rechazaron en plebiscito los 6 años de negociación con la guerrilla que culminaron en la firma de un acuerdo de paz. Mañana mismo convocaré a todas las fuerzas políticas y en particular a las que se manifestaron hoy por el no, para escucharlas, para abrir espacios de diálogo y determinar el camino a seguir. En ese entonces, cuando pocos lo creían posible, recibió la ayuda de una comunidad internacional harta de la tragedia humanitaria de 50 años de conflicto armado. Y poco tiempo después recibía el Nobel de Paz y anunciaba que avanzaría con el acuerdo con la guerrilla, con modificaciones, a pesar del rechazo levemente mayoritario de los colombianos. Hoy, luego de 6 años de serias y a menudo intensas, difíciles negociaciones, puedo anunciar a ustedes y al mundo, con profunda humildad y gratitud, que el pueblo de Colombia, con el apoyo de nuestros amigos de todo el planeta, está haciendo posible lo imposible. ¿Cómo llegó a ese lugar? ¿Cómo decidió apostar por la negociación en un país diezmado por el conflicto y en una región cada vez más polarizada? Algunos afirman que fue puro instinto de supervivencia, la necesidad de diferenciarse de su ex mentor y hoy archirrival Álvaro Uribe, un enemigo jurado de la guerrilla colombiana. Otros dicen que se refugió en las negociaciones de paz ante la imposibilidad de realizar otros cambios de fondo demandados por la población en materia económica y de distribución del ingreso. Sea como fuere, lo cierto es que Santos llegó a ser considerado un estadista, un espacio impensado para alguien que había acumulado popularidad como un ministro de defensa implacable con los rebeldes durante el gobierno de Uribe. How are you?
Ahora el mandatario puede darse el lujo de reírse de su antecesor, afectado por problemas judiciales e impedido de volver al poder por una reforma constitucional impulsada por quien fue su ministro de Defensa. Pero aún no hay respuesta a una pregunta acuciante. ¿Qué quedará del legado de este político pragmático y con dotes de estratega? Ahora serán el uribista Iván Duque, que asume la presidencia, y los demás poderes del Estado los que tendrán la última palabra. Iván Duque, el 7 de agosto de 2018 fue donde asumió el cargo de presidente de Colombia en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Durante su gobierno se ha dado continuidad a la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, firmados por el gobierno antecesor. Ha continuado el asesinato de exguerrilleros de las FARC reinsertados a la vida civil, que se venían dando desde la firma misma de los acuerdos del 2016. Ha sido criticado por el uso del ejército para espiar a más de 130 figuras públicas, entre los cuales se encontraban jueces, periodistas y figuras de oposición. 18 niños murieron en un bombardeo militar. Juro por Dios y ante el pueblo colombiano defender la Constitución y las leyes de Colombia. Llegó al poder con la promesa de derogar la Justicia Especial para la Paz, una institución creada para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Muchos excombatientes de las FARC cumplieron con sus compromisos, pero alias Jesús Santrich, uno de sus líderes, se fugó y otorgó argumentos a quienes se oponían al acuerdo de paz. El Gobierno Nacional ha conocido la decisión de la Corte Suprema de Justicia para dictar orden de captura en contra de alias Jesús Santrich por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. El presidente colombiano prometió poner fin a la violencia, pero en los últimos meses aumentaron los asesinatos de excombatientes firmantes del acuerdo, así como de los líderes sociales. El Ministerio de Defensa asegura que han disminuido los crímenes contra líderes sociales. Sin embargo, cifras de la Fiscalía aportadas por el diario El Espectador indican que unos 170 casos, un 52% de los crímenes, ocurrió durante el mandato de Duque. El Instituto de Desarrollo y Paz, INDEPAZ, va más allá e indica que esa cifra solo corresponde a lo que llevamos de año. Otro asunto preocupante son las masacres colectivas. Como con las guerrillas y los crímenes de los líderes sociales, vuelven a replicarse viejos modos de violencia. Las violaciones de los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos, colocan de nuevo al ejército y a las fuerzas policiales en la mira, como en las históricas manifestaciones de noviembre de 2019, con un claro rechazo a la gestión de Duque. Según Verde Paz, una asociación que aboga por el tratamiento pacífico de los conflictos, Duque prioriza la represión y el uso de la fuerza en aras de una pretendida seguridad, imitando la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe. Ante decisión del 3 de agosto, aprobada y suscrita por unanimidad, resolvió la situación jurídica del senador Álvaro Uribe Vélez con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal. El apoyo a Uribe por parte del presidente colombiano tras la detención del exmandatario sugiere una violación de la separación de poderes, según algunos analistas. Ellos consideran que Duque actúa aquí como líder de su partido y no de toda la población, y olvida que la justicia es igual para todos y que nadie está por encima de la ley. 3 años de turbulento mandato. El presidente colombiano Iván Duque accedió al poder siendo un desconocido, pero de la mano del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, cuya sombra, la del uribismo, todavía planea sobre la Casa de Nariño. Y quiere un país de justicia social en el campo, de justicia social para los pensionados, que pueda ser un país de propietarios, que pueda ser un país de ciencia, tecnología e innovación, respeto por el medio ambiente. Sus promesas de justicia social no tardaron en esfumarse, y más bien su mandato ha estado marcado por grandes desafíos. Sus bajos índices de popularidad, incluso entre el ala más radical de su partido, el Centro Democrático, el rebrote de la violencia debido en parte al rechazo de los acuerdos de paz de 2016. Desde su llegada, los asesinatos de líderes sociales aumentaron un 52%, según INDEPAZ.
La pandemia de coronavirus, que sumió al país andino en una severa crisis económica, y un estallido social que inició en 2019 en contra de sus políticas conservadoras, un descontento social que despertó de nuevo el 28 de abril con su polémica e inequitativa reforma tributaria, que sacó a millones de personas a las calles durante más de 2 meses en las mayores movilizaciones sociales de la historia reciente del país, empañadas por la brutal represión policial que deja más de 80 muertos y las críticas internacionales al mandatario. Entre sus victorias, pese al tropiezo inicial, logró consolidar el plan de vacunación contra el COVID-19 y en el plano internacional la regularización para cerca de 1 millón de migrantes venezolanos indocumentados. Hacemos pública la decisión de nuestro país de crear un estatuto de protección temporal en Colombia, que nos permita hacer un proceso de regularización de esos migrantes que están en nuestro país. Con su mandato a punto de culminar y en medio de una crisis de descontento social sin precedentes, muchos analistas apuntan que los comicios presidenciales de mayo de 2022 serían el fin del uribismo.